Bienvenidos a nuestra estación SEA 20.20 del FM. Gracias por sintonizarnos y les recuerdo que también estamos en otras plataformas digitales como YouTube, donde puedes escuchar todos nuestros programas, esto a la hora que tú puedas. En nuestra sección de política comercial mexicana, el día de hoy tenemos la visita de varias expertas en el tema. A continuación, la licenciada en Política Pública María José Ramírez Barbosa nos presentará a sus colegas y los temas a tratar. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Es un placer para mis colegas y para mí estar aquí el día de hoy y explicarles de manera simplificada los temas antes mencionados. Primero, tendremos a la licenciada en Comercio Exterior y Aduanas, Viviana Sánchez Vallejo, explicando sobre los tres poderes en México. Posteriormente, con la economista Dulce María Vallejo Aguirre, relatándonos un poco con respecto al llamado milagro mexicano. Y finalmente, con la licenciada en Administración Fiscal, Perla Isabel Mena Carrera, contándonos la historia del Banco de México. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Inicio por la Organización Política de México. Esta se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas. Sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen las relaciones necesarias. Comenzamos por el Poder Ejecutivo, el cual está depositada en una sola persona, el Presidente de la República, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Dura 6 años en su cargo y jamás puede volver a desempeñarlo. Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, que se deposita en el Congreso de la Unión, constituido por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. María, ¿puedes explicarnos un poco con el respecto en las funciones de la Cámara de Diputados y Senadores? Con gusto. Como una introducción, en nuestro país hay 500 diputados, los cuales 300 son elegidos por voto popular y los otros 200 son plurinominales, para que haya un balance al momento de las votaciones internas. Los diputados, en resumen, deben vigilar que el gobierno trabaje para el bien de los ciudadanos. Entre sus funciones está crear, reformar, derogar o modificar las leyes según las necesidades de la población a fin de generar leyes más justas. Debe fiscalizar el uso de los recursos públicos de las diversas dependencias federales, incluyendo al propio órgano superior de fiscalización de la Federación, y revisar el presupuesto anual de egresos. Por otro lado, la Cámara de Senadores está comprendida por un total de 128 senadores, 3 senadores por cada estado. De ellos, 2 son por voto plural y el otro por obtener el segundo lugar en la elección, dando un total de 96. Y los otros 32 son plurinominales. La Cámara de Senadores funciona como contrapeso del Poder Ejecutivo. Esto evita que el Ejecutivo manipule ciertas funciones y no pueda tomar decisiones radicales o poco objetivas. En materia de comercio internacional, el Senado se ocupa de revisar y controlar la política exterior del país. Un dato importante es mencionar que después del sexenio de Fox se hizo una reforma en la que ahora se le da al Senado la facultad para aprobar o rechazar tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República. Gracias por la explicación, María. Ya por último, tenemos el Poder Judicial, que se deposita en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Excelente. A continuación, la economista Dulce nos contará acerca del famoso milagro mexicano. Gracias, licenciada. Antes que nada, gracias por la invitación. Bien, para hablar de esto tenemos que ir al periodo post-revolucionario, donde México ya era un país estable y organizador, y que gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México como nunca antes visto. Durante esta época se esperaba que la economía de México se detuviera, pero al contrario de eso, creció aún más durante décadas como un país industrializado. De allí que se le llame con el milagro mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con casi 3 décadas de crecimiento promedio del 7%.
El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en su conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros para la inversión a cambio de beneficios. Se asegurarían que el precio de los productos fuera único, de modo de que siempre hubiera ganancias, y en caso de quiebra el gobierno intervendría para salvarlas. Sí, así la gente rica y cercana al poder podía hacer negocios sin ningún miedo. En 1946, Manuel Ávila Camacho asignó a los obreros un buen salario, a la vez que seguridad social, además de muchos recursos a los líderes de los sindicales. Esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que, para este modo, era el Estado quien financiaba las riquezas de las empresas y los obreros, en vez del propio poder de las propias ganancias de la economía. Para esto los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos, así como préstamos para la inversión en alimentos, aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, pues los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a las ciudades en busca de trabajo como obreros en las fábricas. Para ese momento, Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida al comercio internacional, para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Para 1952, Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producir dentro de México. Sí, por ese entonces era el presidente quien decidía el precio del dólar a conveniencia y no como ahora, que es el Banco de México el que establece ese valor con relación a la economía mundial. Así es, Dulce. Hasta principios del siglo XX, los bancos fabricaban sus propias monedas y billetes. Durante la Revolución, cualquier general o caudillo que necesitara dinero para pagar los gastos de su compañía podía mandar a imprimir billetes a cualquier banco, los cuales mantenían respaldo y garantía. Tanto que creaba una verdadera confusión entre las personas y nadie sabía si un billete realmente valía o si su valor se mantendría en el tiempo. Por ello, la población no tenía confianza y rechazaba los billetes de cualquier banco. La misma situación hizo que no existiera control sobre la cantidad de dinero que existía en el país. El resultado fue un caos económico. La gente ya no quiso usar los billetes y prefería atesorar el oro y la plata. Para ordenar la economía, la Constitución de 1917 dispuso que solo el gobierno federal emitiera las monedas y los billetes a través del Banco de México. Pero no fue sino hasta 1925 cuando el presidente de la República de entonces, Plutarco Elías Calles, lo inauguró. Al Banco de México se le conoce también como Banco Central o Banjico. Y también es importante destacar que desde entonces es la única institución que autoriza la fabricación de monedas y billetes. Por supuesto, también se hizo el encargo de distribuir el dinero en cantidades suficientes en nuestro país. En los años que siguieron, el propio gobierno le pedía al Banco de México financiamiento, es decir, le exigía dinero que le faltaba para pagar sus deudas. De esta forma, con el tiempo, la cantidad de dinero que existe en el país, como era mayor a la recomendada, hacía que las cosas tuvieran un precio cada vez más elevado. A esto se le conoce como inflación. Para evitar esta situación, en 1994 se le otorgó autonomía al Banco de México. Es decir, se modificó la Constitución para convertirlo en un instituto independiente del gobierno. Desde ese día, ninguna autoridad puede ordenar al banco fabricar dinero ni prestarlo. Por esta importante razón, entre otras, el Banco Central ha logrado con el tiempo controlar el grave peligro de la inflación en nuestro país. Y así es, estimada audiencia, como hemos concluido estos temas de importancia, como nos lo pidió el profesor Javier. Y hasta una próxima ocasión.